Buen día a todos. Quiero hoy que hablemos sobre lo que es el torno CNC. Vamos a dar un pequeño código de muestra muy sencillo. Nada, vamos a ver el G01, G02, G03 y partes muy importantes como lo son pues el iniciar los giros y otras cuestiones que no se podría simular sin eso, y por supuesto que tampoco en una máquina real no trabajaría si no hacemos eso. Entonces, aquí hice un pequeño codiguito muy sencillo, traté de hacer un peón muy grande. Como ya he platicado con alguno de ustedes, me gustaría que hiciéramos unas piezas de ajedrez grandotas. Un ajedrez bastante grande, unos 15 o 20 centímetros. Para los que no habían escuchado eso, pues bueno, es una de nuestras ideas. Ojalá podamos hacerlo y ponerlo de muestra. Va a ser bastante material, pero creo que bien vale la pena el intentarlo. Ahora bien, pues en el video anterior hicimos ya una pieza en la fresa, que fue el lince. Espero les haya gustado. Fue algo muy sencillo, muy simple, utilizando un UCANCAM. Sin embargo, es el mismo código G, nada más que este software pues te hace el código, pero es exactamente igual, no hay ningún cambio, ninguna diferencia. Bueno, me gustaría que viéramos un poco sobre cómo trabaja el torno. Si se fijan aquí, lo estoy yendo paso por paso. Estamos manejando lo que es el G92 para establecer cómo va a trabajar, cuál va a ser el estándar. Mejor lo explico primero. Eh, para establecer cuál va a ser el estándar del Z o del 0, del offset, establecemos cómo va a girar el cabezal. No hicimos cambio de herramienta, utilizamos la primera herramienta que teníamos. Posteriormente vamos a ver eso. Con un G00 movemos rápidamente hacia una posición. Creo que esta pieza tiene un diámetro de 75 milímetros, lo posicionamos allá a 74, hablando desde el 0 de la pieza, que desde ahí es ese 0. Y comenzamos pues apagando el anticongelante, lo podemos encender también. Después lo ponemos a girar en sentido de la manecilla del reloj. Olvidé de hecho que ya lo había metido, lo volví a meter ahora en el otro sentido por la cortadora, una disculpa. Y bueno, establecemos lo que son las revoluciones que tiene el cabezal, que en este caso pues van a ser 2000. Posteriormente comenzamos el avance, y cuando comenzamos el avance pues le metemos un feed rate de 300. Esto va a depender mucho del material, ¿no? Aquí estamos trabajando con aluminio. Si trabajáramos con Linamid, ABS o algún tipo de plástico, pues podría ser un poco más rápido. Establecemos un G96 para la velocidad constante sobre la superficie y encendemos el enfriador, el líquido refrigerante. Bueno, posteriormente comenzamos ya con el código, que es pues comenzar a mover la pieza, y aquí es donde me gustaría que vieran cómo lo hace. Aquí vamos, movemos la pieza, establecemos dónde vamos a comenzar, la posicionamos, la introducimos dentro de la pieza. Hay que recordar que aquí el eje Z está paralelo a la pieza, o está sobre el mismo eje que la pieza. El eje X viene siendo la profundidad de inserción, es decir, es totalmente perpendicular al eje Z, y el eje Y vendría siendo pues visto de frente, la profundidad hacia enfrente, ¿no? Hacia la parte trasera de la máquina. Lo más común es que utilicemos estas dos, ¿no? X y Z, y también pues se pueden cambiar los ejes coordinados, no hay ningún problema. Bueno, ahí pintamos la primera línea, introducimos la pieza dentro del material, después la movemos, hacemos el primer arco. Siempre hay que recordar que se tiene que ir comiendo la pieza de poco en poco.
Aquí la verdad les di muchísimo entre al buril. Le puse de 5 milímetros en 5 milímetros porque como pensaba explicar todo esto, se me hizo que iba a ser muy largo y lo modifiqué mejor para que fuera haciendo de una en una. Se fijan, aquí hicimos el arco, después comemos un poco más la pieza, hace el otro arco, comemos, hace el otro arco, comemos y así sucesivamente. Hay muchos métodos, muchas formas de hacerlo. Esto es solo un ejemplo. Para comer e introducir, si se fijan, estamos poniendo un G01 porque lo mueve en forma lineal. Y el arco, pues están viendo que es G03 y G02. Contra la manecilla de reloj y a favor de la manecilla de reloj visto desde enfrente de la máquina. Y aquí ya le cambié el radio para que lo hiciera un poco más redondo. Y ahí está. La verdad sí es un desperdicio grande de material, pero bueno, para eso son las simulaciones, para ver en realidad cuánto material necesitábamos y qué errores podemos tener. Posteriormente aquí voy a comerme todavía más material, porque como era una parte más grande, se me estaba tardando demasiado. Y si se fijan, voy paso a paso. La posiciono y como un poco el material y después lo bajé. Eso no se debe hacer en la realidad, no. La máquina tal vez no va a marcar un error en eso, pero sí es prácticamente imposible de hacer. Entonces la posicionamos y hacemos un arco. Aquí es como una especie de peón, no sé si se está observando bien. Y pues el peón tiene una basecita, vamos, lo movemos, después lo posicionamos para que se coma la base y se come la base. Sí, aquí tenemos esta pieza que viene midiendo 75 milímetros desde el centro de la pieza hasta la circunferencia externa, lo cual hace que el diámetro sea pues de 15 milímetros. Y bueno, esa es la pieza muestra que podemos tener por el momento. Obviamente, como les dije, tendrían que ser en muchos más pasos, de modo de que ni quebremos el buril ni arruinemos la pieza. Hay que verificar también las revoluciones por minuto que va a tener el cabezal, puesto que dependiendo del buril y lo que se está haciendo, deben de ser las revoluciones. ¿Por qué digo esto? Pues es porque para darle un acabado generalmente utilizamos muy altas revoluciones y el calentamiento pues es mayor y por lo tanto el anticongelante, perdón, el refrigerante siempre debe estar presente, ¿no? Ahí protegiendo lo que son las piezas y eso. Esas son cuestiones ya técnicas que con mucho gusto podemos explicar. Si no, en otros videos puedo enviarles el material o pues esperamos a que ya que pase la pandemia podamos hacerlo en persona en un taller. Entonces quiero que analicen estos códigos por favor y vean cómo se pueden ir haciendo algunas piezas, puesto que pronto vamos a hacer algunas prácticas con ello. Muchas gracias, muy buen fin de semana.